¿Por qué uno no llega a cumplir las metas? Y esa es la parte que a ustedes que no ven, no olviden, la educación es extremadamente importante. Mientras más apoyo tú tienes, las posibilidades de tú desarrollarte al más alto nivel son más. Esto es indiscutible. No todos nacimos para ser emprendedores. Sí, porque para hacer dinero tú no necesitas un título. Hay gente que persiguen un sueño, otros persiguen estatus. No. Un tiempo, vamos a hacer un stop ahí. En el año 1981, el equipo de los Lakers, encabezado por el head coach P.W. Westhead, este hombre quien fue profesor de literatura en escuelas y creo que en una de las universidades del medio de los Estados Unidos, él utilizó un poema por William Ernest Henley. Este poema hablaba de que yo soy el maestro de mi fe, el capitán de mi destino. Él dice, out of the night that covers me, black as the pits from pole to pole, I thank every one of the gods may be for my unconquered soul. And in the fell clutch of circumstances, I have no winds, no cry aloud. Under the bargains of chances, my head is bloody, but unbowed. Beyond the places of wrath and tears, launch but horror on the shades, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matter not how strait the gate, how chained with punishment the scroll, and the masters of my fate, and the captain of my soul. En estas palabras yo quiero recordar a un capitán de su propia alma, en este momento, nuestro querido amigo, ídolo de tiempo, Carlos Ferrera, quien él fue maestro de su destino, fue capitán de su propia alma, nos representó en diferentes juegos en la República Dominicana y en diferentes disciplinas, salto largo, atletismo, un atleta de alto rendimiento. Ido a destiempo, esperamos que nuestro Señor te tenga en el lugar que tú te hayas merecido. Te vamos a extrañar, pero siempre vamos a llevar con nosotros los sueños de ver nuestra bandera enarbolarse en diferentes competencias y diferentes países, así como tú la llevaste. Recordemos, podemos ser los capitanes de nuestros destinos. Y en esta ocasión vamos a hablar de los sueños, aquellos que no hemos podido conquistar y por qué lo dejamos, por qué salimos de nuestra zona de confort o de los lugares donde vivíamos. Esto especialmente para los inmigrantes, aquellas personas que tratan de perseguir una carrera en sus países y cuando van a países del primer mundo, llámese Estados Unidos, llámese Europa y los otros, abandonan esas carreras y esos sueños de alcanzar una profesión a un punto, ser el mejor en una área determinada y lo dejan atrás porque eso es lo que vamos a investigar. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué suceden las cosas? Y en esta tarde, si lo ves de tarde, en esta oportunidad tenemos a nuestro querido Douglas McLean, como siempre, un hombre que va a aportar muchas luces, a su querido y cariñoso Armando Lío, se ha cortado el pelo en esta oportunidad, y nuestro nuevo integrante, Ray. Muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar de esos sueños y por qué la gente fracasa, por qué los sueños fracasan, por qué uno no llega a cumplir las metas y aquellos que sí la han logrado cumplir, cómo fue y por qué a veces uno no le pone importancia a lo que uno busca al principio en los países de donde venimos y uno empieza a hacer otras cosas. ¿Qué ustedes hablen? Cuéntenme de las experiencias que ustedes han escuchado y de las cosas que ustedes han visto. ¿Quiere empezar, Méndez? El primero, para mí, cuando tú emigras, tu país viene acá, vamos a poner Estados Unidos,
El primer factor es quién te recibe. Es el primer factor. ¿Quién te recibe? Si tu sueño de venir a Estados Unidos, como dice la canción de Juan Luis Guerra, Visa para un sueño. visa para un sueño, de ahí comienza todo. ¿Quién te recibe? ¿Dónde tú vienes acá? ¿Dónde tú caes acá? De ahí comienza todo. De ahí depende si tú puedes lograr tus sueños, si tú eres un buen doctor en tu país y vienes a este país buscando el sueño de ser un doctor en los Estados Unidos. De ahí depende, porque no todos tenemos el mismo esquema, no todos tenemos el mismo, cuando llegamos acá, el mismo engranaje acá, cuando llegamos acá, no todos tenemos vamos a decir, esa suerte. Entonces de ahí depende de tú lograr tu sueño en este país, como un buen deportista, un buen doctor, un buen catedrático, un buen profesor. Para mí, esa es mi opinión. El punto de inicio. El punto de inicio de una persona venía a buscar su sueño a Estados Unidos, siendo un gran profesional en su país, con ese sueño que anhela de ser un buen abogado, reconocido, que darle historias. Viene este gran país de oportunidades, pero el inicio es quién te recibe, dónde tú caes, de ahí depende todo, hacia tu sueño que tú viniste a buscar. Bueno, yo quisiera analizar esa parte detenidamente porque podemos analizar de que si bien es cierto de que hay personas que tienen un cierto, como dirían ustedes, un backup donde llegan o un apoyo a la llegada, también es cierto de que hay individuos que han venido a esta gran nación sin conocer absolutamente a nadie y han logrado grandes cosas. Mejor éxito que gente que tienen Mejores personas, muchísima facilidad. personas que han sido exitosas de una forma plus ultra, de que han logrado cosas increíbles sin tener un vaqueo. Más sin embargo, eso de tú tener un backup, de tener un lugar, un centro, vamos a decir, de apoyo, es imprescindible para el desarrollo. Mientras más apoyo tú tienes, las posibilidades de tú desarrollarte al más alto nivel son más. Esto es indiscutible. Ahora, el secreto o la palabra clave, el key word de hoy, es la palabra sueño. Y yo digo, porque yo veo una camada de individuos que cuando vienen cuando emigran de sus países, llámese con una profesión, llámese con... Bueno, por lo general son los profesionales, porque aquellos que tienen un grado técnico, esas personas pueden ejercer lo que aprendieron en sus países, en otros países. Por ejemplo, los estudios técnicos son muy fáciles de tú moverlos de un país a otro. Por ejemplo, el que es mecánico aquí se va a Rusia y en Rusia va a ser mecánico. Si tú eres técnico poniendo piso, tú vas a poner piso en cualquier lugar del mundo. Tú vas a aprender la técnica de los materiales que se usan, pero tú sabes cómo hacer el trabajo. Ahora, el sueño, yo le llamo a esos profesionales que nosotros conocemos, que vienen acá siendo médicos, abogados, ingenieros, licenciados en diferentes áreas, y cuando llegan a Estados Unidos, home attendant, porter, taxi driver, ¿qué más? Bodegas. Bodegueros, y no es que ninguno de estos trabajos son malos, pero no tienen el caché ni la altura que supuesto tener ser un médico en tu país. Porque la pregunta que yo me estaba haciendo cuando traje este tema es de que ellos tenían un sueño o era simplemente una forma de alcanzar algo que ellos querían. ¿Cuál es en verdad? ¿Cuál es en verdad? Si es que en verdad era un sueño ellos ser abogados, ingenieros, médicos en sus países,
y ese era su sueño o era una forma de que ellos entendían de que siendo profesional en una de estas áreas ellos podían alcanzar el estatus financiero, el estatus económico y las libertades de que te pueden permitir y el caché de que tú no estás hablando con un simple mecánico, yo soy ingeniero y así. Mira, yo tenía un profesor y yo recuerdo que él hizo esta pregunta. ¿Cuántos están acá cursando esta carrera, estudiando para hacer dinero, para vivir cómodo, obtener buenos autos, buenas casas? El 98% levantó la mano. Y el profesor le dijo, dejen de estudiar. Claro. Dejen de estudiar. Si esa es su mentalidad, dejen de estudiar. Sí, porque para hacer dinero tú no necesitas un título. No necesito un título. Bueno, hace unos cuantos años atrás, como 7, 8 años. Era esencial. Sí, porque... Era esencial, pero era porque vivíamos en un mundo también un poco más atrasado. Hoy en día, países como este te han demostrado que la persona que más han trascendido hoy en día, un Bill Gates, Ajá. un Steve Jobs, Correcto. o un Jeff Bezos, que tiene Amazon, que es el imperio más grande que hay ahora mismo a nivel de venta por internet. Esa gente son multimillonarios sin cruzar por una universidad. No. Un tiempo, vamos a hacer un stop ahí. Sucede algo y es que tenemos que hacer una pausa. No es que ellos no cruzaron por una universidad. Ellos sí fueron a una universidad, pero en las áreas que ellos se desarrollaron estaban en pañales y ellos fueron prácticamente emprendedores. Ellos estuvieron cuando esas áreas se crearon. Pero muchos de ellos no gozan de un título universitario. Y aunque no gocen de un título universitario, pero tienen mucha educación formal, porque, por ejemplo, decir Steve Jobs, él salió de una universidad, no terminó, pero el tipo era un genio. A los 8 años, 5 años, él andaba en computadora. Y esa es la parte que a ustedes que no ven, no olviden, la educación es extremadamente importante, porque las personas a veces olvidan algo y es que la educación formal, aunque no te va a hacer rico, te va a dar las herramientas para que tú puedas cultivar y cosechar esas riquezas que tú aspiras en la vida. Ellos, aunque no terminaron carreras formales, son personas que estaban adelante de la curva y tenían entendimientos que iban más allá. Porque, por ejemplo, la ingeniería en informática como carrera se desarrolla a mediados de los 80. Y tanto es que empieza a trabajarse como carrera de ingeniería. Pero antes de eso ya habían personas que estaban en hacker y estaban haciendo desarrollo de sistemas. Claro. La carrera entra a los países del tercer mundo en los años 90, pero ya había niños de 13 y 14 años. Y tenemos, por ejemplo, en la película Terminator, la 2, que uno de los muchachos utilizaba una pequeña computadora para hackear y sacar dinero de un ATM. Recuerda, entonces, lo que nosotros vemos hoy en día, los famosos chiperos y la gente que hace trucos con tarjetas de crédito, eso ya lo estaba haciendo un tipo en una película en el 92. O sea, estamos hablando de más de 30 años atrás. Ya habían niños, o por lo menos los que escribieron los guiones, sabían de que habían personas que tenían los conocimientos para hacer eso porque estaban adelante de la curva. Por eso la educación es extremadamente importante. No es imprescindible tú educarte de una forma formal, médico, abogado, ingeniero y otras áreas del saber para alcanzar, pero sí es muy importante para tú mantenerte y llegar a un estado. Creo que más que la educación sería la formación tú como persona. La formación. Porque la educación empieza y termina donde tú decides que termine. ¿Entiendes? Es como en ese mismo tema. O sea, yo me formé, mi educación llegó hasta cierto punto, pero mi visión llega un poco más allá de la curva. Ya a nivel académico yo entiendo que tengo lo suficiente. Cuando me llegan esos momentos de grandeza, la suficiente inteligencia emocional de que cuando yo gane mi primer $1,000,000 no volverme loco, ni desenfocarme de mis objetivos. Porque también hay que tener claro que hay gente que persiguen un sueño
otros persiguen estatus y otros pueden perseguir más que un número en una cuenta de banco. Su sueño es tener X cantidad de dinero en una cuenta de banco. Es como cuando tú decides ser abogado, pero hay que ver por qué tú decidiste ser abogado. Si tuviste la necesidad, si en verdad te gusta la carrera porque tu sueño es ser un buen abogado, o simplemente porque tú te fijaste que hay abogados que tuvieron la capacidad de darse bueno en su área y tienen una buena compensación económica, que muchas veces eso es lo que ven. Fulano es abogado y tiene un Porsche. Sí. Fugado es abogado y tiene una casa en la playa. Fugado es abogado y tiene inversión en un hotel en Punta Cana, por ponerte un ejemplo. Pero la pregunta del millón, ¿tú te has sentado a hablar con fulano a ver si en sus inicios lo que lo llevó a él tomar la decisión de estudiar esa carrera, de formarse como abogado, era el deseo de ser un buen abogado o era simplemente porque él quería la casa, el carro, las inversiones? ¿Entiendes? Claro, correcto. O sea, de un estatus de que, oh, yo soy el abogado fulano de tal. Porque, sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que si el objetivo principal hubiese sido monetizar la carrera, no llega a donde está. Porque cuando tú eres bueno en algo, en ciertas áreas, la remuneración económica viene automáticamente. Si tú eres un buen abogado, a ti no te va a buscar quien no puede pagar. A ti te va a buscar quien se puede dar el lujo de decir, yo quiero un abogado, yo quiero el mejor. Y si el mejor eres tú, ¿qué viene atrás de eso? La compensación económica. ¿Cuál es el mejor? Yo quiero un Balcácer. Yo quiero un Carlos Balcácer, yo quiero un Vincho Castillo. ¿Tú me entiendes? O sea, son abogados que ya dijeron, esta es mi área, y si yo no voy a ser mejor, por lo menos yo voy a estar entre los 5 mejores. Y es una reputación que automáticamente el beneficio económico va a aparecer. Pero si el beneficio económico era tu motivación desde el principio, tú estás limitado. Cuando tú ganes tu primer $1,000,000, en un buen caso, tuviste la suerte de un buen caso, automáticamente el hambre de tú ser mejor se va a acabar. Ya tú tienes $1,000,000, un tigre que viene de estudiar cuando viene a ver una universidad pública, que viene de una familia de escasos recursos. De recursos muy limitados. ¿Me están entendiendo? Entonces, automáticamente, cuando tú comienzas a ver dinero, el hambre comienza a mermar. Ya tú no quieres ser mejor. Porque ya tú entiendes que con lo que tú sabes, tú consigues la comodidad que en un momento tú ni siquiera pensabas que tú ibas a tener. ¿Me entiendes? O sea, una persona que la comunidad dominicana sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Una persona quizá que viene de una familia donde el desayuno era, como por buen decir, era un yaniqueque. Nada en contra de los yaniqueques. No, nada en contra de los yaniqueques, pero estamos hablando en términos económicos. Charlie Yaniqueque. No, Ludovino. Estamos hablando en términos económicos, ¿tú me entiendes? O sea, un yaniqueque, tú sabes. Para aquellos que no son dominicanos y nos siguen, los yaniqueques son las empanadas. Es una especie de empanada así que se rellenan de diferentes cosas, llámese carne de res, pollo, vegetales, huevo. Hay muchas variedades, jamón y queso, pero los más deliciosos son los vacíos y son los más baratos también. Esos son los verdaderos yaniqueques. Los yaniqueques. Cuando te llegó ya el tiempo de tú tener la oportunidad de llegar a una universidad, porque quizá a pesar de la escasez que tenía tu familia, buscaron la manera de por lo menos ayudarte a cumplir ese sueño. Pero estamos hablando que tú vienes de que quizá tú tenías lo del bus para tú ir a la clase, pero de regreso tú tenías que venir caminando. Conozco muchas personas. ¿Tú crees que esa persona cuando compre su primer carro no se va a acomodar? Claro. ¿Tú crees que va a tener la misma hambre que el chamaco que iba nada más con el pasaje de ida del bus y no sabía cómo iba a regresar para atrás? No. Entonces,
su hambre de desarrollar una carrera como tal va a ir mermando porque el objetivo fue económico, no fue la carrera en sí. Correcto. Entonces el sueño no era llegar a ser bueno en una área, sino era llegar a conseguir dinero El sueño era para mermar el hambre y las necesidades, carestías de que él tenía creciendo y a través de su proceso de formación. Claro que sí, porque hay muchas formas de soñar y yo digo que también uno tiene que aprender a soñar despierto. Soñar despierto. Tus sueños no pueden ser surrealistas. Tú tienes que soñar con cosas que de verdad están dentro de tu posibilidad de saber lograr. Tú sabes que tú estás correcto, tus sueños no pueden ser surrealistas porque te convertirías en Salvador Dalí y ya él murió. Sígueme diciendo. Entonces, con los bigoticos. Entonces, ¿qué te digo con eso? En el tema de emigrar a otro país, a buscar mejores oportunidades, El moro perdido. el moro perdido, que muchos quieren venir a la Gran América, Claro. a través del sueño americano. Hay muchos que no es que no lograron su sueño, es que su sueño era simplemente estar aquí. Automáticamente llegan aquí, bajan a la 42 Ya. y se tiran una foto en esa escalera y ven la pantalla allá abajo, Times Square. ¿Tú me entiendes? No los escribí, pero me tiré la foto y la publiqué en Facebook. Estoy aquí. Tal cual. En Tacuel. ¿Tú me estás entendiendo lo que es? ¿Cómo se llama la 42? ¿Cómo se escribe eso? No, 42, 42, ok. Ya. Pero estoy aquí. ¿Tú me entiendes? Entonces, quizás tú dices, fracasó, porque fulano lo que está allá es trabajando en una bodega. No, él no fracasó, él está viviendo su sueño. Su sueño era estar aquí. Su sueño era sentir una temperatura bajo cero. Su sueño era llegar aquí y usar ropa de frío. Su sueño... No, pero era aquí. La nieve. Su sueño era que en el verano ve una pompa abierta. Su sueño era, déjame ver si la nieve tiene sabor o algo. Él está viviendo su sueño. Ey, que no le haya tocado comerse de una que cuando uno sale de noche y hace pipí. Una que se ve amarilla. Mira, los De la amarilla. sí. 5 ojos parados en una esquina. Porque tú, frío que más deseo da de orinar. Cuando hace frío, es que más deseo da de orinar. McLean, háblame, los amigos tuyos que estudiaron, tú que has estudiado tanto, los sueños de esa gente, ¿qué ha pasado? Explícame. No, porque es que, mira, el éxito es relativo. Y lo que es tener éxito, alcanzar tu sueño para ti, eso es algo bien personal. Entonces, el éxito va bien de la mano con el individuo. Tú no me puedes juzgar si yo fui exitoso o no, o si yo cumplí mi sueño o no, si tú no sabes, si tú no estás dentro de mí. Entonces, todo el mundo tiene sueños y aspiraciones desde que ya tú comienzas a desarrollar tu resonancia conectiva, ya tú comienzas a tener aspiraciones de que tú quieres ser. Dame esa palabra, resonancia conectiva. Tú sabes que yo no soy tan ducho con esa terminología. Wow, por eso fue una... Sí, no, ey. Dale. Échame aire ahí, espérate. Resonancia Conectiva. Cuando te pone la neurona a trabajar bien. Me pareció, ¿cómo es que se llama la morena esta? No, yo te voy a decir. Sí, ¿cómo es que se llama la morena? Casi mandando un fusible de 10. La de la dama caído, la de la dama. ¿Cómo es? Maestro, eso El es sistema cae. El adámico, el sistema adámico. en un lenguaje más llano, en un español, cuando tú pones a tu neurona a trabajar y están funcionando, y toditas están funcionando, que tú no explotaste ni una con un cigarrito pasado de alcohol porque las neuronas se van perdiendo. Pero el alcohol también es bueno para uno. Depende, si es tequila y no cualquier tequila, porque el tequila tiene antibióticos. Una de las bebidas más saludables que el ser humano puede tomar después del agua se llama el tequila, pero no cualquier tequila. Por el Ok. Usted dice que el tequila es... No, el tequila es una bebida bien saludable. El tequila. Sígame diciendo de las conexiones neurónicas. Y el director hizo vaso. Te dejo el suyo, busque su vaso, director. El gobierno tiene una gran... Señores, esto es en vivo, esto es así como ustedes lo ven. El gobierno tiene una gran influencia. Nosotros abrimos
Este es Sobre- tequila. Vamos a esperar al director. El ágave, ¿cuál es el código? 23040, el número. Jueguen ese palé. Jalisco. Jueguen ese palé. Ese palé. ¿Cuál es? 23040 juegos. Los gobiernos tienen una gran influencia sobre el destino de cualquier individuo, porque los gobiernos entienden que el ser humano en algún punto de su vida van a tener aspiraciones y metas. Algunos gobiernos, sabemos, ya por su política, son comunistas, socialistas. Aquí, gracias a Dios, vivimos en una democracia, pero la democracia también tiene sus buenas y sus malas. Salud. Salud. Nosotros cortamos el programa así porque imagínate, un salud. Esto es un compartir. Esto es así. Él dice que los gobiernos también. Dale. Sí, ¿por qué yo digo que el gobierno? Claro que sí, porque para ponerlo en el contexto de una persona que está emigrando a un país que no es el suyo, al país que al que tú emigraste nunca te va a dar una ventaja a una persona que ya estudió en ese país, que es ese país, y se graduó en la misma carrera que tú hiciste. Porque ellos tienen que darle prioridad a los de ellos primero. Eso es. Entonces, cuando tú vienes, no es que tú no lo vas a lograr, porque ¿qué son los sueños? Los sueños son proyecciones que producen los pensamientos y la calidad de pensamiento, porque no todo el mundo tiene la misma calidad de pensamiento, la calidad de pensamiento que tú poseas o que tú desarrollaste como individuo. Porque no es lo mismo una persona, lo voy a bajar, no. Ok, una pregunta en ese punto. La calidad de pensamiento, pero la calidad de pensamiento yo creo y entiendo que va muy de la mano del entorno donde tú desarrollas el pensamiento. Yo creo que sí, porque No creo que alguien como tú que tiene la oportunidad de leer, de buscar conocimiento, que tiene el tiempo de hacerlo, tiene la calidad del pensamiento de buscar conocimiento. Va a ser el mismo pensamiento quizá de alguien que su única prioridad es decir, yo sé que yo tengo que salir por esa puerta hoy, yo tengo que venir con dinero, yo no sé cómo, pero tengo que... Pero el gobierno le está controlando su pensamiento, porque eso es lo que pasa. El gobierno tiene la capacidad de llegar a ese nivel de hasta controlar tus pensamientos. El gobierno, te voy a poner un ejemplo. Está lo que se llama la carrera de la rata, ¿verdad? Que es el término que utilizó Robert Kiyosaki, que tú te levantas, sales a trabajar, pagas biles, te acuestas, te levantas, sales a trabajar, pagas biles, te acuestas, te levantas. El gobierno te tiene muy ocupado para que tú no pienses de cómo tú salir de esa carrera, porque ellos te quieren mantener en ese entorno todo el tiempo. Bueno, esa es la carrera que paga los taxes que se necesitan para soportar el gobierno. Correcto. Porque también escuchen esto, muchachos y queridos visualizadores. No todos nacimos para ser emprendedores. No todos nacimos para ser profesionales y no todos nacimos para ser exitosos en una área determinada del saber o educación. Hay algunos que nacimos para ser simples obreros, que no hay nada malo. No hay nada malo. Y cuando digo simples obreros es porque no tenemos un grado específico y especializado en una área determinada del saber o del comportamiento humano. Entonces, porque no tenemos esos conocimientos y no tenemos esas certificaciones, un grupo nos podría llamar simple. Más sin embargo, para que algo pueda ser complejo, se tienen que unir muchas partes simples. O sea, nosotros los simples obreros también somos importantes en la rueda de la maquinación de la estructura de la sociedad. Entonces, el pensamiento complejo que tú decís, que el gobierno también controla la forma de pensar Tiene el poder. por la rat race que nosotros vivimos, en parte es cierto, pero sucede que si nosotros tomamos una parte de una película que muchos han visto, se llama The Matrix, hay
dos pastillas. Hay una azul y una roja. Eso es correcto. Entonces, ya nosotros en estos tiempos modernos tenemos dispositivos, tenemos una pastilla, en el caso mío es esta, tenemos una pastilla que nos puede abrir la mente para educarnos en muchas áreas diferentes y conseguir conocimientos que antes no poseíamos. Ahora tenemos, por ejemplo, YouTube, por donde ustedes nos pueden observar. Recuerden, suscríbanse, compartan y denle like, denle a la campanita. En YouTube, si tú quieres armar un baño, tú puedes buscar un tutorial y aprenderlo. Claro. ¿Me entiendes? Es una forma, no es una educación formal de ir, pero hay alguien que sí te la tiene y la está pasando en una forma de tutorial. Entonces, la parte es esta. Cuando yo hablaba de los sueños y que la gente lo abandona, yo tengo un conocido que él estudió mercadeo en su país. Cuando vino aquí, el trabajo que él consiguió fue en un taller de mecánica. Y él vivía en una habitación, tenía que pagar, se metió a trabajar mecánica. Y tú sabes que él siendo mercadólogo, él era licenciado en mercadeo y todo. Él se metió en la mecánica y ahora él tiene un muy respetado taller de mecánica en el Bronx. El tipo duró trabajando en mecánica como 10 años y sus conocimientos académicos lo que lo llevaron fue a utilizar campañas. Él después rentó un pequeño lugar y los conocimientos que él tenía lo llevó a rentar, a utilizar campañas con taxistas y eso. Y de ser un mecánico, ahora tiene un gran taller de mecánica. Gracias en parte a su nuevo trabajo, pero también a sus conocimientos formales universitarios. Pero él me dice, Babi, yo en verdad me hice mercadólogo porque eso no tenía matemática. Y era una carrera que era barata de pagar. Y tenía 3 amigos más que estaban metidos ahí. Y era una chelcha, uno podía ir a hoteles y vaina. Y uno salía y uno estaba con gente. Y eso es lo que me gustaba. Pero después que yo conocí la mecánica y empecé a ver y a hacer dinero, me di cuenta que la mecánica me llama más la atención que el mercadeo. Eso pasa mucho. Que el sueño mío no era ser mercadólogo, el sueño mío era conseguir dinero y yo pensaba que a través de eso, que era lo que estaba de moda y lo que era barato para yo estudiarlo, llegué, pero mira, con mecánica. Exactamente. Sí, Me fue mejor. Él trompezó con una pasión, pero es lo que te estaba diciendo. O sea, él inició, mira cómo se dan las cosas. Tengo 2 amigos que están estudiando mercadología. Entiendo que la carrera me puede dar un buen retorno económico. Vamos a meternos. Correcto. La vida me pone en una situación compleja. Me topo con la mecánica. Comienzo a generar lo suficiente para sobrevivir. Pero conozco una pasión en el camino. La necesidad me llevó a conocer una pasión. Y terminé siendo exitoso en algo que no pensé que iba a vivir de ello. ¿Entiendes? Y hay otra cosa. Pero el objetivo desde el principio fue el dinero. Mira cómo una persona, porque el objetivo principal fue el dinero, tomó un camino que ni siquiera sabía dónde le iba a llevar.